en términos generales. Todos los métodos se basan en la medición de alguna propiedad de la materia. En los métodos químicos que hablábamos recién de las volumetrías, lo que hacíamos es determinar el volumen correspondiente al punto de equivalencia o el punto final de una titulación que nos permitía cuantificar el analito. En este caso, en los métodos instrumentales, se va a medir alguna propiedad física que nos va a permitir también determinar la concentración. Entonces, podemos hablar de los métodos químicos. ¿Cuál es la característica en los métodos químicos? Que hay una interacción materia-materia. ¿Por qué digo materia-materia? Cuando ustedes titulaban, ¿qué hacían? Agregaban un titulante a una muestra contenida en un Erlenmeyer y había una reacción química. Esa reacción química tiene una característica, que esa propiedad o ese volumen que ustedes medían era proporcional a la concentración, ¿verdad? Cuanto mayor concentración tenía el analito, seguramente íbamos a gastar mayor volumen de titulante. Bueno, entonces estos métodos entraban dentro de los métodos absolutos. ¿Por qué? Porque se basan en la estequiometría de una reacción. Y si se acuerdan del parcial y de su recuperatorio, hemos tenido observaciones, porque a algunos les dio lo mismo hablar de normalidad y molaridad, dejaron de lado de que cuando estamos hablando de concentraciones molares, tengo que fijarme en la estequiometría de la reacción para saber si reacciona un mol con un mol, 2 moles con 1, ¿sí? Entonces esos métodos cuantitativos son absolutos porque se basan en la estequiometría de una reacción. Por lo tanto, que esa propiedad medida sea proporcional a la concentración se cumple en todos los casos y hacemos la diferencia en que esa constante de proporcionalidad K es única, que va a estar basada en ¿qué? En las leyes estequiométricas, en lo que acabamos de decir, un mol a mol, 2:1, 5:1. Si recuerdan permanganimetría o las titulaciones con permanganato, cuando hacíamos con el hierro, por ejemplo, que era el parcial, reaccionaban mol a mol, fíjense, un mol a 5, 5 moles a 1. Bueno, entonces esas leyes estequiométricas me daban como información un volumen y era por lo tanto una determinación empírica. Si hablo desde el punto de vista instrumental de este tipo de métodos, vamos a decir que necesito un instrumental muy sencillo, una bureta, ¿sí? Pipetas, un Erlenmeyer, balanza. Muy bien, entonces esos son los métodos que vimos. En cuanto a los métodos que nos van a presentar en este cuatrimestre, decimos que son los instrumentales, y acá la interacción no es materia-materia, sino materia-energía, por ejemplo. Algún tipo de energía radiante, energía potencial, eléctrica y demás. Entonces, constituyen lo que vamos a llamar nosotros métodos físico-químicos. Hola. Sí. Hola, hola, hola. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está diciendo hola, hola, hola? Bueno, entonces esa interacción materia-energía. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, Alarcón? Entonces, esa propiedad física medida va a ir acompañada de una reacción química y constituyen los métodos cuantitativos relativos. Acuérdense, absolutos basados en una estequiometría de una reacción. Absolutos no se basan en la estequiometría de una reacción. Sin embargo, tenemos también esa propiedad medida que va a ser proporcional a la concentración. Y a diferencia de los que acabamos de ver, esa constante de proporcionalidad no es única, como en este caso, que estaba dado por la estequiometría, sino que va a depender de las condiciones experimentales. Por lo tanto, esa constante se va a determinar a través de curvas de calibrado o de determinaciones hechas frente a muestras patrones. Y ustedes ya conocen lo que son las muestras patrones o los patrones primarios, por ejemplo, que utilizamos para normalizar las soluciones.
¿sí? Son soluciones de concentración perfectamente conocidas. Entonces, no me baso en la estequiometría, sino en la relación que hay de esa propiedad medida con los patrones. En cuanto a la instrumentación, es un poco más compleja, no necesitamos solamente una bureta. A medida que vayamos desarrollando los métodos, van a ver cuál es la complejidad de cada una de las medidas. En algunos casos mediremos energía, diferencias de potencial, conductividad, etc. Entonces, hablamos de la diferenciación entre los métodos que acabamos de presentar hoy. Hablando de métodos químicos e instrumentales, también lo vamos a comparar con estas características o variables que nosotros ya conocemos: la precisión, la exactitud, la sensibilidad, la selectividad, la rapidez, el costo. Dice que los métodos químicos son más precisos en términos absolutos que los instrumentales. Sin embargo, esta es una característica muy interesante, la exactitud. Fíjense que los métodos químicos son más exactos, pero cuando trabajamos a altas concentraciones, me dice. Mientras que los instrumentales van a ser más exactos cuando trabajamos con concentraciones muy bajas, donde los químicos me pueden dar un gran error. O sea, me está diciendo acá, hagamos hincapié, en que yo para determinar, alguna vez puedo, supónganse, determinar hierro. Podría determinar hierro por la volumetría óxido-reducción que me presentaron en el primer cuatrimestre, pero sin embargo, si yo tengo un mineral, un alimento o una muestra para hacer un análisis químico donde el hierro se encuentre en muy baja concentración, yo no lo voy a poder hacer a través de una volumetría. La volumetría no va a ser capaz de detectar esa baja concentración. Por lo tanto, en lugar de hacer una volumetría redox, capaz que el hierro yo lo voy a poder determinar, por ejemplo, haciendo un método instrumental, que es el primero que se los voy a presentar hoy, que es por absorción molecular. Si hablo de la sensibilidad, los métodos instrumentales, dice, son más sensibles que los químicos. Cuando yo hablo de sensibilidad en los métodos instrumentales, estoy viendo o definiendo la sensibilidad como la variación de la propiedad medida respecto a la variación de la concentración. O sea que si un método es sensible, tiene que permitirme, por muy pequeña que sea la variación de concentraciones, yo puedo detectar grandes variaciones de esa propiedad medida. Llámese energía, diferencia potencial, ¿sí? Eso sería una sensibilidad que es muy interesante en los métodos instrumentales. Bueno, en cuanto a la selectividad, en los métodos instrumentales es muy diversa. Ya vamos a ver, cuando hablemos de potenciometría nos va a quedar más en claro justamente esta propiedad. Rapidez, bueno, si estoy hablando de rapidez, un análisis, supónganse, un análisis muy característico es para determinar sodio y potasio, se podría hacer a través de gravimetrías, y todos ya sabemos el tiempo que lleva a hacer una gravimetría. Bueno, perdón, no sabemos todos, sabemos los que han hecho el laboratorio, los que están recursando, que tranquilamente nos lleva 2 semanas hacer una gravimetría, porque necesitamos dejar prácticamente una semana, precipitar, para separar el precipitado y demás. Bueno, los que han hecho parte práctica, ya vamos a ver cómo solucionamos ese tema de la primera parte, así como estamos tratando de solucionar esta parte de métodos instrumentales. Entonces, si yo necesitaría determinar sodio y potasio a través de una gravimetría, sería un análisis largo. Y si yo necesito determinar sodio y potasio, supónganse de un alimento, que me viene a la mente en este momento, donde se está produciendo un alimento, hay una línea de producción y yo necesito ya saber el contenido de sodio y potasio para seguir tirando la producción, o tengo que modificar algo. Entonces no me puedo basar en una gravimetría que me va a dar el resultado de la semana que viene. Necesito ya, para tomar medidas y cambiar
Entonces, en ese caso es salvable utilizando un método instrumental que me da enseguida y yo puedo sacar líneas de la línea de producción, la muestra y en media hora determinar y vuelve, que por ejemplo sería una emisión atómica, que ya se los voy a presentar. Bueno, entonces me está diciendo el porqué de los métodos instrumentales. En cuanto al costo, y bueno, comparando lo que dijimos recién que necesito de instrumentos para un caso o para el otro, vemos que puede ser más económico un químico, una bureta, un Erlenmeyer, y no tener que comprar un equipo, como ya vamos a ir viendo a medida que vamos cursando. Ya saben que cualquier pregunta me pueden hacer por el chat, ¿no? Bueno, acá tenemos una clasificación de los métodos. De la primera parte que vimos, dice métodos cuantitativos químicos, gravimétrico, volumétrico, y ya todo esto lo sabemos, cuál es la propiedad observada, esto es conocido por ustedes, lo leen con detenimiento y si tienen preguntas que hacerme, las pueden hacer igual a la clase que viene. Los métodos cuantitativos físico-químicos son los que vamos a empezar a estudiar ahora, que hay una gran clasificación como ópticos, en los cuales vamos a poner la espectrometría de absorción y la de emisión, y de absorción molecular o de absorción atómica. Y fíjense, ¿cuál es la propiedad medida? Dice, radiación absorbida por especies atómicas en las diferentes zonas. Bueno, todo esto lo leen y capaz que me va a quedar más claro cuando yo vaya desarrollando la clase y le vaya dando conceptos que les permitan ir diferenciándolos. Entonces tenemos los métodos ópticos de absorción y de emisión. Seguimos con un gran grupo que son los métodos de electroanálisis o electroanalíticos, en los cuales encontramos la potenciometría, la conductimetría, coulombimetría, voltametría, y dentro de otros estaría la cromatografía. Son los métodos que vamos a estudiar. Después, si bien no lo vamos a ver nosotros y lo pueden haber visto tal vez, o lo van a ver en orgánica o en alguna otra materia, estarían los netamente físicos, que no se basan en una reacción química como los químicos, no se relaciona esa propiedad medida con una reacción química como los métodos físico-químicos, sino netamente físicos, como la polarimetría, refractometría, turbidimetría, y fíjense, solamente se basa en mediciones de la luz polarizada, del índice de refracción, de la dispersión. Solamente es para presentarles todos los métodos cuantitativos físicos, físico-químicos, químicos que podemos encontrar. Si son métodos instrumentales, nos resulta interesante tener, Abraham, no es necesario que tengas el micrófono conectado. Vamos a hablar de un instrumento. ¿En qué consiste? En términos generales, los componentes de todos los instrumentos. Tendrán algunas modificaciones dependiendo del analito, de la región o del tipo de propiedad medida, pero en términos generales decimos que es un dispositivo que genera una señal analítica, la transforma de una manera conveniente para que esa información esté contenida, donde en una señal que le dé argumentos al analista. Entonces tenemos que un instrumento analítico tiene un generador de señales, un detector, un procesador y un dispositivo de lectura. O sea, dice, el generador produce la señal directamente relacionada con la concentración. Si estoy hablando, supónganse, de una radiación que va a ser absorbida, cuanto mayor moléculas o átomos haya, se va a absorber con mayor intensidad y por lo tanto esa señal va a ser diferente si hay más o menos concentración. Esa señal, tal cual es una radiación, alguien la tiene que detectar.
la detecta y la debe transformar en una forma conveniente. Por ejemplo, podría ser una señal eléctrica. Pero esa señal eléctrica va a ir a un procesador donde me diga que si, como es una señal tal vez muy bajita, necesito amplificarla para que pueda ir finalmente a un dispositivo que transforme esa señal eléctrica en una señal legible para el observador, para el observador, que puede ir a una escala analógica o digital. O sea, en términos generales, todos estos serían los componentes de un instrumento analítico. Fíjense, acá tenemos lo que acabo de decir, un generador de señales, un transductor de entrada al detector, el procesador de señales, el traductor, y bueno, es lo que veníamos diciendo. Si lo pueden ver con detenimiento o ya han visto, eso está en la teoría. Vamos a ir efectivamente tal vez a un ejemplo. La medición de pH sería un método de electroanálisis. La medición de absorción sería un método óptico, por ejemplo. Todos sabemos, o en alguna parte de su carrera deben haber medido el pH. ¿Qué es el pH? El pH es una medida de la concentración de protones, ¿verdad? Entonces yo tengo una muestra, por lo tanto de esa muestra, si estoy por medir el pH, voy a necesitar conocer la actividad de protones. Para conocer la actividad de protones, yo lo voy a tener que medir y generalmente se las mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo indicador y un electrodo de referencia, o sea que las medidas de potenciales son relativas, siempre hay que comparar con respecto a un valor definido, que sería el potencial del electrodo de referencia, y el electrodo interesante acá sería el electrodo indicador, que va a tener que ser sensible a los protones. Entonces, tengo la muestra, voy a medir actividad de protones, lo voy a hacer utilizando dos electrodos, los dos electrodos pueden estar en uno solo, acá dice un electrodo de vidrio combinado, ¿sí? Entonces, hay un determinado potencial que también es medido, va a tener que ir a un amplificador para que procese esa señal, la transforme, hasta que finalmente vaya a una escala digital o analógica, dependiendo del tipo de instrumento. En el caso de un método óptico, que sería con el que vamos a empezar hoy, también necesitamos tener una lámpara que me genere una radiación, un modulador, dice acá, bueno, ya vamos a ver de qué se trata ese componente. Finalmente, digamos, viene una lámpara, produce una señal que es una radiación, parte de esa radiación va a ser seleccionada a través de un componente que es un monocromador, o sea, va a dejar pasar parte de esa radiación va a llegar a la muestra, en esa muestra hay moléculas que van a absorber parte de esa radiación y lo que no se absorbe, esa radiación va a ser transmitida. Esa radiación transmitida, y acá dice atenuada. ¿Por qué atenuada? Porque va a salir menos de radiación que entró, porque parte de esa radiación ha sido absorbida. Esa radiación atenuada alguien la tiene que detectar. Hay un detector que cumple ciertas características que ya la vamos a ver. Entonces la detecta, transforma esa señal radiante en energía eléctrica. Como es una energía eléctrica muy pequeñita, necesito un componente que la amplifique y finalmente para que pueda ser codificada e ir a un medidor analógico o digital. Bueno, en términos generales estamos explicando entonces los componentes de un instrumento. En cada tema vamos a ir detallando de qué se trata cada uno de ellos. También acá es recordar o familiarizarse un poco más con las modalidades operacionales que pueden tener los instrumentos computarizados. Fíjense, puede ser fuera de línea. Fuera de línea, ¿qué significa? Tengo el instrumento, tengo una computadora. La computadora no participa en el control del experimento. ¿Qué pasa entonces? Están fuera del circuito. Entonces, ¿qué puede ocurrir acá?
que el analista va a recibir datos del instrumento, esos datos del instrumento las puede volcar en la computadora, seguirá un programa, supónganse ustedes están haciendo, qué sé yo, una curva de calibrado, están determinando las absorbancias para ciertos patrones, esos resultados, si dio bien la curva, el analista lo recibe y si tiene que modificar algo, va a utilizar un control para modificar esos datos. O sea que se maneja de esa forma, fuera de línea. Computadora e instrumento no están conectados. Tienen para leer con más detalle en lo que tienen recuadrado. Tenemos en línea, la modalidad en línea, fíjense, acá sí el instrumento y la computadora están acopladas y a su vez el analista puede controlar el instrumento y la computadora. O sea que interactúa con el instrumento y la computadora. De la misma forma, recibiendo datos, obteniendo los resultados, solo que acá hay una conexión directa, no necesita solamente digamos, el operador analista. Y finalmente estaríamos en lo que todo el mundo desea, tener un instrumento automático, donde el instrumento y la computadora forman parte de un solo equipo, y fíjense, el trabajo del analista es más fácil. Va a cargar un programa, supónganse una serie de concentraciones de patrones, le dice que midan a qué longitudes de onda deben medir, hará la curva de calibrado y yo puedo ver los resultados directamente, ¿sí? Entonces, en este tipo de instrumentos dice que tiene una microcomputadora o un microprocesador. La diferencia entre ambos es que una microcomputadora es un conjunto de microprocesadores, tienen uno o más de un microprocesador. Bueno, ahí les escribí lo que es un microprocesador, una microcomputadora, como ya lo tienen al Power, lo pueden leer. Vamos a lo más interesante. Bueno, acá tenemos un resumen de los métodos ópticos o espectroscópicos de análisis más comunes. Tenemos la diferencia, va a estar dada, fíjense, métodos de absorción de la radiación y métodos de emisión de radiación. Cierren los micrófonos, alumnos. Los métodos de absorción de la radiación aún se dividen en métodos de absorción molecular y métodos de absorción atómica. Y cuando hablo de métodos de absorción molecular, fíjense, me está haciendo hincapié, si ustedes se fijan en estos dos cuadritos, uno hablan de la zona del visible y del infrarrojo cercano, otro habla del infrarrojo, o sea, ya me está diciendo, divido en absorción en emisión, absorción molecular, absorción atómica, acá hay diferencias en la región de la cual proviene esa radiación electromagnética, o sea, vayamos teniendo idea de cómo se van dividiendo las consideraciones. Y también existe la posibilidad de hacer valoraciones o titulaciones espectrofotométricas. Nosotros no la vamos a poder desarrollar porque tendríamos que ir midiendo a medida que agregamos el titulante, la absorción. Y eso no tenemos un equipo para hacer eso, pero en teoría lo vamos a ver y tal vez con resolución de problemas también. Bueno, y acá en los métodos de absorción atómica también fíjense que me habla de diferente, ya sé que son átomos, pero acá hay una radiación UV visible, atomización con llama o electrotérmica, dice, me está diciendo que acá en estos métodos, aparte, cuando yo quiero tener átomos, debo llevar la solución al estado gaseoso para obtener átomos, ¿no es cierto? Entonces la forma de obtener átomos puede ser a través de una llama, como un mechero, o de otro tipo
¿cómo podría decirle? Ya lo vamos a ver, puede ser como un horno chispa, un horno eléctrico, bueno, ya lo vamos a ver en detenimiento. Lo que yo quiero mostrarles es la diferencia, cómo se van analizando cada una de los tipos de métodos con los que me voy a ir encontrando. Entre los métodos de emisión, también tenemos emisión molecular y emisión atómica. Nosotros vamos a poder hacer hincapié y posibilidades de determinar prácticamente métodos de emisión atómica. Y acá también, fíjense, se están basando en la diferencia de obtener átomos, con la llama, con plasma, con arco y chispa. También se puede ver acá una espectroscopía de fluorescencia de rayos X, que tienen que ver con la emisión atómica. Y en la emisión molecular, si bien nosotros no vamos a estudiarla, solamente se las voy a mencionar de qué se trata la fluorescencia y la fosforescencia, porque este tema les interesa a los alumnos de convenio. El resto de las carreras no lo vamos a ver. Bueno, ya dimos más o menos un panorama así general de cuáles son los métodos que vamos a analizar, básicamente cómo están constituidos los instrumentos, cuáles son las propiedades medidas en cada uno de los métodos que vamos a ver, cómo se clasifican, en qué se van diferenciando. Entonces vamos a empezar a estudiar. Cuando hablo de métodos ópticos, se habla de radiación electromagnética. Entonces, ¿qué podemos decir que es la radiación electromagnética? Ya la conocemos, ya nos la deben haber presentado en física. Decimos que la radiación electromagnética son ondas que tienen un componente magnético y un componente eléctrico. Ellos, los campos magnéticos y eléctricos son perpendiculares. Esas ondas se propagan a cierta velocidad a través del espacio y vemos que hay parámetros característicos que nosotros necesitamos definir para poder indicar algunas características de las ondas. La distancia que hay entre pico máximos o mínimos llamamos longitud de onda. Otro parámetro interesante es la frecuencia, que es el número de ciclos, dice, por segundo que llega a un determinado punto fijo. ¿Cuál sería un ciclo? Este sería un ciclo, la onda completa, ¿verdad? Medio ciclo, o sea que el número de ciclos que llega por segundo a un determinado punto fijo va a ser la frecuencia. Por lo tanto, esa va a ser una característica de la fuente emisora de esa radiación. Esta onda se va a propagar con cierta velocidad. Entonces, ya que definimos así, vimos las características, podemos decir que la energía electromagnética o la radiación electromagnética tiene dos comportamientos, o dicen que tiene un comportamiento dual, el ondulatorio y el corpuscular. Corpuscular como cuantos de energía, y cada uno de ellos va a ser responsable de cada una de los tipos de efectos que produzca la interacción entre la materia y la radiación. Por ejemplo, el hecho de que tenga un componente ondulatorio nos va a permitir que haya reflexión, refracción, interferencia, porque tiene un comportamiento de ondas. Y el hecho que tenga un comportamiento corpuscular, como cuantos de energía, va a permitir que ocurra absorción y emisión de radiación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gracias a este comportamiento pueden darse todos los fenómenos, los que veníamos viendo en física,
y más lo que hoy me dicen cuando interactúa con la materia, absorción y emisión. Bueno, esa radiación electromagnética tiene un espectro electromagnético. Si nos fijamos, vamos desde los rayos gamma a los rayos X duros, rayos X blandos, ultravioleta, esta zona que es del visible y se despliega de esta forma, fíjense, esta sería el visible, cercano al ultravioleta y al infrarrojo cercano, y tenemos, fíjense, acá estamos viendo cómo se van los rayos gamma. Acá tenemos radar, microondas, TV, esta es la zona del infrarrojo. Son diferentes zonas de ese espectro electromagnético. ¿Y en qué se diferencia básicamente? En la energía. Si nos fijamos, de derecha a izquierda aumenta la energía. La radiación gamma es tan enérgica que, fíjense todo lo que le ha producido al increíble Hall, ¿no? Cómo se transforma. Y a su vez, así aumenta entonces la energía. ¿Y cómo va la longitud de onda? Va a aumentar así. ¿Y cómo sé eso yo? Esa energía tiene esta expresión, la constante de Planck por la frecuencia, o sea, la constante de Planck por C, que es la velocidad de propagación de la luz, sobre la longitud de onda. Entonces, cuanto más enérgica va a ser la radiación, ¿cuánto va a ser? Está bien que yo diga es más enérgica cuando la longitud de onda es más chica, sí, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, las longitudes de onda acá se miden en Armstrong, en micrómetros, en centímetros, en metros. O sea, tenemos diferentes escalas para no tener que decir, qué sé yo, 10 a la menos 12 metros, por decirles algo. Entonces, se trabajan con diferentes unidades dependiendo de la zona del espectro electromagnético. Y si nos fijamos, la que nos interesa, nosotros vamos a trabajar en la zona del visible, va de 0,4 a 0,70 micrómetros. Y si yo lo transformo en nanómetros, puedo decir de 400 a 700 nanómetros, a 800 nanómetros. Bueno, entonces la radiación electromagnética, dice, es portadora de una cantidad de energía y presenta características específicas según la banda de longitudes de onda o la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los métodos ópticos de electroanálisis, la primera clasificación que vimos, entonces estos métodos se van a basar en la medida de una radiación electromagnética que interactúa con la materia y parte de esa radiación va a ser emitida. ¿Sí? Ese intercambio de energía entre la radiación electromagnética y la materia da origen a los métodos espectroscópicos, interacción. Si se produce absorción, voy a poder hablar de absorción molecular, absorción atómica. Ese proceso de absorción es selectivo, o sea que va a depender de la especie a determinar o de producto de transformación de dicha especie, dice. Bueno, acá vamos a hacer hincapié en un concepto. Si nos acordamos, recién vimos que nosotros vamos a trabajar en la zona del visible. Muy bien. Acá dice que hay una absorción selectiva de la radiación que va a depender de la especie que yo voy a analizar o determinar o de un producto de transformación de dicha especie. Entonces acá les puedo comentar. Por ejemplo, si yo preparo soluciones de hierro y supónganse, preparo una solución patrón de hierro y a partir de esa solución patrón preparo una serie de patrones de concentraciones crecientes y asumamos que es una solución incolora. Entonces tomo diferentes alícuotas
y preparo una solución de patrones que vayan, qué sé yo, 2, 4, 6, 8, 10 ppm, y yo les pongo en un matraz y les digo, a ver, ¿puede usted ubicarlas en forma creciente de concentración? Ustedes podrían tomar esos matraces conteniendo soluciones incoloras y ordenarlas en forma creciente o decreciente. Y la verdad que no, si son incoloras, ¿cómo harías? No dice nada, me dan un matraz nada más. Sin embargo, como estoy trabajando en la zona del visible, así como mis ojos son incapaces de detectar variaciones en concentración de soluciones incoloras, el instrumento en esa zona, trabajando, tampoco va a poder detectar, porque trabaja como mis ojos, no va a poder detectar cambios en concentración en soluciones incoloras. Eso me está diciendo, no, ojo, que cuando estamos trabajando en absorción molecular en la zona de visible, yo necesito soluciones coloreadas. Ahí sí, supónganse si al hierro 3 lo hago reaccionar con tiocianato en medio ácido, me forma un complejo rojo. Cuanto más rojo sea ese complejo, me va a decir que hay más moléculas de hierro, ¿verdad? Para que reaccionen, eso me dice el sentido común. Entonces sí, como voy a tener diferentes tonalidades del rojo, yo podré ordenarlos en forma creciente o decreciente de concentración. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere acá. La especie a determinar va a ser hierro, pero el hierro como hierro no lo puedo determinar. Voy a tener que formar un complejo de ese hierro con el tiocianato, ese complejo de color rojo, tiocianato férrico. Ese es el producto de transformación de la especie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, absorción de la radiación por la especie o por un producto en el que se ha transformado esa especie. Entonces, en realidad, el analito es el hierro y la especie absorbente va a ser el tiocianato férrico, esa solución roja. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estoy hablando del intercambio de energía entre la radiación electromagnética y la materia, que se va a dar a través de que interactúa con la materia y como producto de esa interacción se produce una emisión de radiación, estoy hablando de una emisión molecular o de una emisión atómica. Entonces, vamos haciendo más chico el camino de estudio y vamos a hablar de la absorción molecular y la absorción atómica. Ambos, o sea, las interacciones producen absorción. A ver, para que nos podamos un poquito ir ubicando, porque la verdad que uno no sabe en qué medida ir presentándole las cosas, podemos decir que se van a diferenciar estos dos métodos de absorción, por ejemplo, en los espectros. ¿Qué es un espectro? Es cuando yo voy a ir midiendo la absorbancia en función de la longitud de onda, voy a obtener gráficos de este tipo, que yo puedo decir que son gráficos de banda. Esto corresponde a cuando hay una absorción molecular. Sin embargo, si yo hago lo mismo, pero mido la absorbancia de los átomos en función de la longitud de onda, voy a tener espectros de línea. Entonces ya me está diferenciando. La absorción molecular me dan bandas, la absorción atómica me dan líneas, a pesar que si ustedes han visto, me estarían diciendo en este momento, profe, pero ahí dice espectro de emisión y usted está hablando de absorción. Bueno, vamos a ver que en los átomos los espectros de absorción y emisión son de línea. Ya vamos a ver en qué se diferencian cuando llegue el momento. Lo que puedo entonces tener en mente ahora, que los espectros de absorción molecular son de banda, los atómicos son de línea. Una gran diferencia. Y acá también me dice que, por ejemplo, es el espectro de absorción en la zona UV visible. Dice, siempre uno dice UV visible y es en realidad el visible cercano al ultravioleta, de la molécula de benceno en fase condensada, o sea que A, la de arriba, es en fase líquida. Y la de abajo, B, es en fase vapor.
Fíjense que en fase vapor parece un electrocardiograma. Ya vamos a ver por qué. Enseguida vamos a ver cómo son las contribuciones moleculares acá, por qué me pueden dar así o líneas suavizadas. Bueno, entonces absorción molecular, dice, las transiciones se producen entre niveles electrónicos, vibracionales y rotacionales por absorción de la radiación. Acá ya me está diciendo niveles electrónicos, niveles vibracionales, rotacionales. Estos van a ser justamente los responsables de que tengamos este electrocardiograma o suavizados. Ya lo vamos a ver. ¿Y de qué zona? De la zona ultravioleta, en el visible o el infrarrojo, puede producir la absorción molecular. Cuando hablo de absorción atómica, dice que son transiciones electrónicas entre niveles externos de los átomos. No tienen tantas posibilidades como las moléculas. O sea que puede ser la radiación también ultravioleta, visible, de determinadas longitudes de ondas. ¿De quién? De los átomos que se encuentran en fase vapor. Bueno, entonces en términos generales ya vamos haciendo las diferencias de los métodos. Bueno, entonces ustedes van a tener para leer tranquilamente, está en la teoría y acá también en el PowerPoint, le enriquecí con algunos datos. Lo que voy a hacer hincapié acá, fíjense, vamos a trabajar en la zona ultravioleta visible, en realidad visible cercana al ultravioleta. Acá tenemos datos de frecuencia, de las longitudes de onda. Hace rato dijimos de 400 a 700 nanómetros, fíjense que pueden hablar de 10 a 1000 nanómetros. Acá lo importante es ver que la absorción conduce a excitación electrónica con posibilidades, dice, de inducir reacciones fotoquímicas. ¿Y qué es lo más importante? Que la energía de los fotones absorbidos es suficiente para producir transiciones entre niveles de energía electrónicos, transiciones vibracionales y rotacionales. Entonces, esto es lo importante, lo que tenemos en azul. Y eso lo vamos a ver ahora en detalle. Bueno, esto lo van a leer ustedes en su casa, muy tranquilos. A ver, me parece que me voy a ir para no perder el hilo y después vuelvo, chicos. No. A la flauta. Entonces, fíjense de lo que hablábamos recién, para ver por qué aparece el electrocardiograma, por qué no, vuelvo acá después. Dice, la absorción molecular en la zona del visible, tenemos que diferenciar la energía interna de una molécula, va a tener componentes de energía asociada con los electrones, componentes de energía asociada con las vibraciones entre los átomos, componentes de energía asociada con la rotación de un grupo de átomos respecto a otros de la misma molécula. Entonces, fíjense, si yo estaría graficando los niveles energéticos, podemos tener un nivel bajo de energía, que nosotros vamos a conocer como el nivel energético basal o fundamental. Tenemos un nivel superior, y a su vez cada uno de esos niveles tiene componentes, fíjense, vibracionales. Acá también. Y cada uno de esos vibracionales tiene componentes rotacionales. Niveles de energía mucho más pequeñitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que tengo, cuando absorben, va a pasar de un estado de energía baja a un estado excitado de mayor energía. Va a haber una transición asociada con los electrones, transición electrónica, y también pueden ocurrir estos saltos, que de este estado vibracional pase a este estado excitado, que del primer estado fundamental pase al primer estado vibracional excitado. O sea, todas estas posibilidades pueden darse. Pero estas son transiciones electrónicas alternas. Entonces, si yo tendría
que graficar esas contribuciones, fíjense, absorbancia en función de longitudes de onda. Acabamos de ver cómo serían las longitudes de onda, ¿no es cierto? Acá tenemos un salto que da esta energía, tendrá una longitud de onda determinada. Este salto es de menor energía, tendrá otra longitud de onda. Acuérdense que estaba dada por la ecuación de energía igual a la constante de Planck por C sobre lambda. Cuanto más alta es la energía, más chica es la longitud de onda. Bueno, acá también fíjense, los saltos de energía son de diferente magnitud, por lo tanto, las longitudes de ondas son diferentes. Entonces, si yo tendría que graficar la absorbancia en función de la longitud de onda, tendría una curva de este tipo que nosotros lo vamos a conocer como espectro de absorción. Acá tenemos la transición electrónica y estas serían las alternas esas de diferente longitud de onda y menor energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver si con eso puedo volver y explicamos lo anterior y terminamos de explicar. Bueno, entonces fíjense, todas esas transiciones, en la fase vapor puede darse la transición electrónica, la vibracional, pueden rotar también. Entonces, como tenemos todos esos componentes, obtengo espectros de absorción de este tipo. Cuando es líquido, estado vapor, en estado líquido no van a poder rotar las moléculas, por lo tanto, los átomos dentro de la molécula. Por lo tanto, solamente veríamos los componentes vibracionales y las transiciones electrónicas. ¿Estamos de acuerdo? Que a su vez va a depender, ya vamos a ver si tengo un medio orgánico o un medio inorgánico, que generalmente es agua, inclusive se pueden suavizar todas estas bandas y obtener ese espectro que acabamos de ver, que es una curva como una campana de Gauss. Entonces, cada una de esas transiciones me da lugar a este electrocardiograma. Bueno, a ver si podemos seguir. Bueno, vimos de los métodos de absorción, podemos ver los métodos de emisión también, aunque no me van a interesar todos, pero alguna carrera sí, entonces lo vamos a hablar en términos generales. Decimos que va a ocurrir una emisión molecular, voy a obtener una especie molecular excitada, se ha excitado, y al volver al estado fundamental va a producir una luminiscencia, o sea, una radiación, que puede ser una fluorescencia o una fosforescencia. Ya vamos a ver en qué se diferencia. Ahora, puede haber una emisión atómica. También acá los átomos excitados, al volver al estado fundamental, emiten una radiación. Puede haber una diferencia en la atomización, que pueden ser logrados los átomos a partir de la atomización en llama o una atomización en arco o chispa eléctrica. Todo esto lo tomamos como un dato que lo vamos a ver después. Entonces, puedo graficar así un ejemplo donde tengo una especie, un átomo, que reacciona con la energía, se excita, absorbe energía, se excita, y al volver al estado fundamental libera una radiación, que en este caso me interesará medir la radiación emitida, no la radiación absorbida. ¿Estamos de acuerdo? Se basan entonces, son más o menos parecidos a los atómicos, pero a la absorbancia, pero diferente es la propiedad medida. Entonces, para explicar un poco la fosforescencia y la fluorescencia, hablaríamos de la espectroscopía de luminiscencia molecular o fotoluminiscencia. Dice, la excitación de las moléculas por absorción de la radiación y la emisión de las longitudes de onda más largas. Fíjense, tendría el estado fundamental, por acción de una radiación, pasa a un estado excitado. De ese estado excitado, la molécula va a volver al estado fundamental, pero por alguna razón se pierde energía, entonces no vuelve la misma energía, sino vuelve una radiación de menor energía. Al ser la radiación de menor energía, desde ya la longitud de onda es mayor, o sea, la longitud de onda 2 es mayor que la longitud de onda 1.
Estamos viendo, esta es la energía y esta es la energía. Bueno, acá es un ejemplo de por cómo se da. Digamos que viene la radiación, lo obliga a irse al estado excitado. El estado excitado es transitorio, vuelve al estado fundamental y emite una radiación. Puede emitir una luminiscencia, dice. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Si yo me acuerdo un poquito de química inorgánica, hablando de singuletes y tripletes, podemos decir que las moléculas en el estado fundamental, el orbital molecular con 2 electrones, con espines opuestos, lo puedo ejemplificar acá, constituye un singulete. Son 2 electrones con espín opuesto. Absorben radiación y pasan a un estado energético de mayor energía. Entonces, puede ser que pasen con los espines opuestos y va a seguir siendo un singulete excitado, o puede ser que pasen a un nivel superior pero con espines paralelos, y eso va a ser un triplete. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa fotoluminiscencia va a ser fluorescencia cuando se produce una transición sin cambio de spin, o sea, en el primer caso, y va a ser fosforescencia cuando la transición ocurra con cambio de spin. Tal vez para que diga de qué está hablando la profe. Fíjense, esto es un acuario donde tendríamos pescaditos de diferentes colores. Estos pescaditos, ¿qué pasa? Son cuerpos que pueden absorber radiación en longitudes de onda muy bajitas, en la zona del ultravioleta, y son capaces de absorber esa radiación y emitir una radiación de longitud de onda más larga, visible a mis ojos. Y como cada uno absorbe en diferentes longitudes de onda, lo puedo ver de diferentes colores. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá dijimos, si se acuerdan, acá dijimos, eso se basa en lo que estábamos explicando acá, que absorbe energía de una cierta longitud de onda, esa longitud de onda que sea del ultravioleta. Va a emitir una radiación de menor energía y de mayor longitud de onda, que es una longitud de onda de la zona del visible. ¿Sí? Cada uno de esos pescaditos tiene diferentes capacidad para absorber, por lo tanto, esas longitudes de onda 1 van a ser diferentes y las longitudes de onda 2 también van a ser diferentes, por lo tanto, yo algunos los veré de color verde, fluorescente, los otros naranja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a volver a la radiación electromagnética, a ese comportamiento ondulatorio y corpuscular. Hacemos hincapié en la relación de Planck, que relaciona justamente la energía con la frecuencia de esa radiación. Si yo hablo de corpuscular, me está diciendo que son flujos de cuantos de energía, de determinada energía. Ondulatorio es una radiación de determinada longitud de onda o frecuencia. Sabemos que la constante de Planck tiene ese valor. Entonces esta sería la energía del fotón y esta es la frecuencia del movimiento ondulatorio. Ahí me está relacionando los dos componentes. La energía del fotón y la frecuencia de la radiación electromagnética. Bueno, acá hace rato vimos también toda la zona del espectro electromagnético, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas, ondas de radio. Y acá también está la parte importante que es la zona del visible para nosotros. Y este diagrama está puesto de nuevo, digamos, diferente al que vimos hace rato, porque vamos a hacer hincapié en otro tipo de conceptos. Acá vimos hace rato que la zona del visible, de cuánto a cuánto iban las longitudes de onda. Acá dicen que en la zona del visible solamente se dan transiciones de los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los electrones que participan del enlace sigma y pi. Las transiciones de rayos X, dice,
que son transiciones de electrones, de los electrones internos, los electrones que están en el núcleo. Acá en el infrarrojo se dan las vibracionales moleculares, los átomos vibran dentro de las moléculas. En la zona de los microondas, sin solamente rotaciones moleculares, las moléculas que pueden rotar generan esa respuesta. Entonces acá dice, la cantidad de energía necesaria para producir un cambio energético en los átomos de la molécula, para saltar a ese estado excitado, dice, correspondiente a los fotones de radiación de frecuencias específicas, están asociadas con una región del espectro electromagnético que serán absorbidas o emitidas. Entonces me dice, esa cantidad va a depender, como acabamos de ver, de la zona en la que estemos trabajando. ¿Qué tipo de transiciones se van a dar? Acuérdense que estamos trabajando en el visible se nos van a dar estas transiciones. Bueno, hablamos tanto de la interacción radiación, materia. Vamos a hacer un diagrama que a ver si nos aclara el tema. Tenemos entonces el estado fundamental y un estado excitado de mayor energía. ¿Qué pasa? Como viene una radiación, esa molécula absorbe esa radiación y pasa a un estado excitado. Como es un estado inestable, vuelve al estado fundamental emitiendo una radiación. También puede pasar al estado excitado por aporte de calor. También lo vamos a ver. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que a temperatura ambiente la mayoría de las especies se encuentran en su nivel energético más bajo, denominado estado fundamental o basal, que cuando la onda electromagnética interactúa con un átomo o molécula, la energía de dicha onda se transfiere a la molécula, promoviéndola a un estado de energía más elevado o excitado, inestable. Y en general digo que todos los átomos o moléculas poseen un número discreto de niveles de energía. O sea, dependen, se diferencian, así como nosotros nos diferenciamos con nuestras huellas digitales y demás, también ellos se diferencian. Hay esas posibilidades, pero el estado fundamental y el estado excitado va a depender. Bueno, esto ya vimos. Esto también. Entonces acá vamos a hacer hincapié en la ecuación fundamental, que es la frecuencia de Bohr, donde me relaciona que un delta de energía, dado por la ecuación de Planck, está relacionado, fíjense, con un salto energético. O sea, ¿qué me está diciendo esta ecuación puesta de esta forma? Que la frecuencia de la radiación capaz de inducir una transición entre dos estados del sistema se vinculan con la diferencia de energía entre los mismos. ¿Entre quién? Entre esos dos estados. Eso me dice entonces que la frecuencia de esa radiación que es capaz de excitarla se va a vincular con la diferencia de energía entre ese estado fundamental y ese estado excitado. Esa vinculación, dice, se va a deber a la interacción entre la energía de la radiación electromagnética y alguna carga eléctrica de la materia. También me dice que la energía del fotón incidente debe satisfacer exactamente los requerimientos de energía cuantizada de la sustancia. O sea que en términos generales me está diciendo que la energía del fotón absorbido debe ser igual a la diferencia de energía entre los estados inicial y final del absorbente. A ver, ¿a qué me está queriendo llevar? Vamos a volver acá. Estas posibilidades, fíjense, hay 1.000.000 de posibilidades que podrían darse. De acá podría saltar a este. Pero sin embargo no están puestas como transiciones electrónicas todas las posibilidades. Solamente están dadas algunas. Y esto es a propósito. Fíjense, acá están unas cuantas transiciones electrónicas alternas. ¿Cuáles se van a dar?
justamente la que acabamos de decir acá. Esta, que cumpla esta condición, que esa frecuencia de esa radiación esté vinculada con la energía o que esa frecuencia sea exactamente igual a la energía cuantizada de ese elemento, de esa molécula, de ese átomo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, la energía del fotón absorbido debe ser igual a la diferencia de energía entre los estados inicial y final del absorbente. O sea que no se dan todas, se dan solamente las que cumplen esta condición. Por lo tanto, yo en este diagrama estoy mostrando eso, que no se están dando todas, se dan algunas. Y para cada molécula, para cada átomo, este diagrama es diferente, van a ser diferentes las transiciones electrónicas alternas y la electrónica también. ¿Sí? Bien. Entonces ya no estamos diferenciando. Bueno, esto ya vimos hace rato, la energía interna tiene un componente electrónico, uno vibracional, uno rotacional. Bueno, todo esto ya es repetitivo, digamos, ya lo vimos. Ahora acá sería importante para poder entender lo que les decía como el electrocardiograma y las verdaderas líneas que después se van suavizando. Por ejemplo, tenemos el espectro de absorción visible del 1, 2, 4, 5 tetracina obtenido en 3 condiciones distintas. Fíjense, acá está en fase vapor, acuérdense que es absorbancia en función de longitud de onda en fase vapor, y veo como un electrocardiograma. ¿Qué está pasando? Tenemos la transición electrónica, las transiciones vibracionales, las transiciones rotacionales, por lo tanto, tenemos todos esos componentes. Sin embargo, si ahora yo no lo tengo en estado vapor, sino lo tengo en estado líquido, pero está hecho en una solución de hexano, o sea, en una fase orgánica, vemos que ya aparecen bandas. ¿Qué ha pasado? En la fase líquida ya no puede rotar, por lo tanto el componente rotacional no lo tengo. Tendría solamente los componentes vibracionales y las transiciones electrónicas. Sin embargo, sigo en estado líquido, pero ahora está en solución acuosa, o sea, ¿qué ha pasado? Es como que se han suavizado todas estas bandas y constituyen este espectro que es el que nosotros conocemos. Entonces acá están todos los componentes, acá serían las transiciones vibracionales y rotacionales, solo la diferencia acá, ¿cuál va a ser? Que acá, bueno, acá creo que lo tengo más en detalle escrito para que ustedes lo entiendan. Ahí está, dice, en fase vapor las moléculas individuales están lo suficientemente separadas unas de otras, pueden vibrar y rotar libremente, bandas angostas de absorción individuales debido a las transiciones entre los distintos estados vibracionales y rotacionales. En la fase condensada se reduce la libertad de rotación, por lo tanto se borran esas líneas, y en presencia de moléculas de solventes se pierden las energías de los estados cuánticos vibracionales y solo se aprecian las bandas que corresponden a las transiciones electrónicas. Cuando ahora la fase es un disolvente polar como el agua, las bandas se mezclan, las bandas electrónicas se mezclan dando espectros en forma de una única banda ancha y suave. Entonces, de esa forma, entenderíamos el diagrama que nos presentaron al principio. Bueno, ya metiéndonos en el tema absorción molecular, fíjense, ahora ya estoy hablando, medición de la absorción, voy a ver absorción, ¿de quién? Molecular, y ya estoy diciendo una zona del espectro electromagnético, UV visible. Dijimos que es visible cercano al ultravioleta. Esta es, ya me está diciendo todo. Absorción, moléculas y qué zona del espectro electromagnético, con qué zona voy a trabajar. Entonces nosotros, esto es la representación de una cubeta que está mejor acá, es un tubo de vidrio
que puede ser cilíndrico o un prisma. Entonces, acá va a estar contenida la muestra, en este caso, o un patrón. Fíjense, va a venir una potencia radiante. Va a ser la potencia radiante incidente. Interactúa con la materia, como acabamos de ver, con las moléculas. Va a interactuar con esas moléculas, y ya dijimos también que no puede ser incolora la solución. Va a ser, por ejemplo, estamos determinando hierro, un complejo rojo. Entonces, viene esa radiación incidente, interactúa con las moléculas, esas moléculas de tiocianato férrico, parte de esa radiación se absorbe, y lo que no se absorbe se transmite. Esta diferencia en tamaño es justamente mostrar que ha habido una disminución de esa potencia radiante incidente. Se ha disminuido porque parte ha sido absorbida. Entonces yo puedo definir, dice potencia transmitida, potencia radiante transmitida. Tengo que definir un parámetro que es la transmitancia. A esa transmitancia la voy a definir como la relación entre la potencia transmitida y la potencia incidente. También la puedo expresar en porcentaje, bueno, multiplicando por 100. Entonces, hay una primer propiedad que es la transmitancia, potencia transmitida. También acá hablamos de absorbancia. ¿Cómo está relacionada la absorbancia con la transmitancia que acabo de ver? Bueno, la absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia. Bien. Entonces, nos fijé. Leonela, apaga tu micrófono. Bueno, acá tenemos la cubeta que contiene la muestra, imagínense, coloreada. Viene la radiación incidente, se absorbe, lo que no se absorbe se transmite. Y acá me está mostrando otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, dice hay pérdida de radiación por reflexión en la interfase aire-pared, pérdidas por reflexión en la interfase pared-solución, pérdidas por dispersión. Bueno, entonces acá me está diciendo que tenga en cuenta ciertos conceptos. Si el método me va a permitir cuantificar la concentración de un determinado analito diciendo que viene una radiación, parte de esa radiación se absorbe y lo que no se absorbe se transmite, cuanto más concentrada sea la solución, va a absorber más y transmitirá menos. Entonces, si yo acá viene esta radiación y se producen estas pérdidas, acá va a salir menos. ¿Y yo qué voy a decir? Voy a estar sobreestimando el valor de la concentración. ¿Por qué? Porque como se va a transmitir una potencia radiante menor, yo voy a hacer y voy a decir que todo se ha absorbido, y mentira, no se absorbió todo. Hay radiación que perdí por estos otros procesos. Entonces, voy a cuantificar mal. Por lo tanto, yo debo tener en cuenta entonces estas pérdidas. ¿Y cómo las voy a tener en cuenta? Y bueno, en realidad, cuando vean la parte práctica, seguramente les van a mostrar que si es, ya sea cilíndrica o un prisma en la cubeta, hay caras que son translúcidas, o sea, son caras que van a estar frente a la radiación incidente, y hay caras que son opacas, son las caras que no van a estar frente a la radiación, sino con las que yo puedo, en esta zona que no está enfrentada, y la de atrás tampoco, que son opacas, que son las zonas donde yo puedo agarrar, porque el analista tiene que agarrar la cubeta y ponerla en el instrumento. Si ustedes agarran la cubeta por estas caras que tienen que ser translúcidas para que incida la radiación y para que salga, también va a haber pérdidas porque van a poner materia orgánica en el vidrio y va a haber pérdidas por dispersión. También si tengo sólidos en suspensión va a haber pérdidas por dispersión. También si tengo burbujas va a haber pérdidas. Por lo tanto ya me está diciendo
que tengo que tener las caras limpias de la cubeta, no las tengo que tocar de las caras que están expuestas a la radiación, no tiene que tener burbuja la solución que estoy midiendo, no tiene que tener sólidos en suspensión. Muy bien, eso lo controlo. Ahora, lo que no puedo evitar es que haya pérdidas en estas paredes de la cubeta, porque la muestra tiene que estar en la cubeta. O sea que yo tengo que ver cómo hago para tener en cuenta estas pérdidas. Para eso se trabaja con un blanco. Y a ver, ¿qué es el blanco? ¿Dónde lo tengo? El blanco, a ver. A ver si nos vamos anterior. Fíjense, si yo estaría haciendo un método, ya está, preparé la muestra, en este caso lo había dibujado azul. Bueno, supónganse, en este caso tengo la muestra. Tengo que pesar cierta cantidad de muestra, o analito, donde va a estar mi analito. Supónganse que puede ser un alimento, puede ser un mineral, puede ser una pastilla, una solución, dependiendo de la carrera. Ustedes van a tener que hacer el tratamiento. Las muestras generalmente son sólidas. Entonces, un tratamiento que puede ser una disolución, una digestión, hacer cenizas y suspender las cenizas, o sea, llevar a solución. Finalmente, después que yo logré tener una solución, puedo llevar a un cierto volumen esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, digamos que ahí tengo preparada la muestra ya en estado líquido. Ustedes van a ver esta parte en la parte del laboratorio. Ahora lo tomemos. Paso de sólido a líquido a través de todos estos procesos. Bien, tengo la solución de la muestra. Como ya la profe me dijo recién, estos métodos instrumentales no se basan en la estequiometría de una reacción, sino tengo que comparar, tengo que determinar esa constante que no es única, en forma empírica, a través de calibración con patrones. Bien, muy bien, necesito un patrón. Supónganse, estoy determinando fósforo, y yo voy a tener que transformar ese fósforo en fosfomolibdato de amonio que tiene un color azul. ¿Está bien? Entonces, el analito es fósforo y la especie absorbente es fosfomolibdato de amonio azul. Muy bien, tendré que tener un patrón de fósforo acá. Muy también pesaré cierta cantidad de patrón, le hago un mismo tratamiento, obtengo la solución patrón de concentración perfectamente conocida. Generalmente uno prepara un patrón concentrado a partir del cual toma una alícuota y prepara un patrón más diluido. Y el por qué puede ser, supónganse, en este caso no les voy a dar el ejemplo del fósforo porque no me acuerdo, pero sí lo tengo el de hierro. Supónganse que yo quise preparar patrón bien concentrado. Si yo tengo que asegurar que la concentración sea perfectamente conocida, voy a tener que cometer el menor error posible. Por lo tanto, no tengo que tener errores en la pesada. Entonces, si yo les digo, tengo que preparar un patrón de 1000 ppm hierro, 1000 ppm hierro, ya sabemos, es 1 gramo por litro de solución o 1000 miligramos por litro, ¿verdad? De hierro. Entonces, si yo hago el cálculo a partir del patrón sulfato amónico ferroso, me sale que debo pesar 7,0 y algo de patrón. Si lo preparo de 1000 ppm. Pero si lo preparo de 100 ppm, tendré que pesar 0,7. Y bueno, ese 0,7, bueno, uno dice, ya me está dando un error. Entonces yo lo que hago siempre es preparar un patrón bien concentrado. Pero después tengo que preparar un patrón de trabajo que va a ser diluido. Por ejemplo, si este era de 1000, puedo preparar un patrón de trabajo de 100. Entonces, la pregunta de ustedes podría haber sido, profe, bueno, pero si el que necesito es de 100, ¿por qué no preparo el de 100? Porque no es lo mismo pesar 7 gramos que 0,7 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Por el error.
Muy bien. A partir de ese patrón yo tomaré diferentes alícuotas para preparar una serie de patrones. Supónganse que era de 100, yo voy a preparar de 2, 4, 6, 8 ppm. Y también necesito preparar un blanco. Acá supónganse, tiene el patrón de hierro, o en este caso el patrón de fósforo, tendrá el ácido ascórbico y bueno, todo lo que tenga que agregar para formar el complejo, ¿no es cierto? Bueno, supónganse que tiene todo. Y hay un blanco, que está bien, es celeste, pero tendría que estar blanco, que tiene todo menos el analito. Entonces, si no tiene fósforo, no se va a formar ese complejo, pero va a tener todo. O sea, ¿qué me está diciendo? El blanco tiene que tener todo lo que tiene la muestra y el patrón también tiene que tener todo lo que tiene la muestra, menos el analito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, volvamos después, vamos a de nuevo. Entonces, para poder tener en cuenta estas pérdidas que dijimos, tener limpias podemos, que no tenga burbujas también, que no haya sólidos en dispersión. Por tanto, necesitamos de un blanco. Entonces, yo voy a tener que, para compensar todos esos efectos, hacemos una calibración. ¿Qué hacemos en esa calibración? Se compara. Ponemos en la cubeta el blanco primero, tiene todo menos el analito, viene una radiación, interactúa, y lo que no se emite del blanco va a ser la potencia transmitida sobre la potencia incidente. Ahora agarro y pongo en la cubeta un patrón. Lo mismo, viene la radiación, interactúa, parte se absorbe y lo que no se absorbe se transmite. Calculo la transmitancia, potencia transmitida sobre potencia incidente. Sin embargo, yo con ese blanco, fíjense, con ese blanco, si yo, todo eso lo que vimos recién también está, este sería el instrumento. En el instrumento tengo la escala, en este caso hay una escala analógica, acá tengo un botón que me permite elegir las longitudes de onda, y acá, bueno, uno que me permite posicionar en diferentes lugares la cubeta. ¿Estamos de acuerdo? Y acá también tengo un botoncito que me permite hacer las lecturas, supónganse, en % de transmitancia. Entonces yo pongo el blanco en la cubeta, viene esa radiación, y yo cuando pongo el blanco, como no quiero que se absorba nada, quiero que todo se transmita cuando pongo el blanco, porque no está la especie absorbente que yo estoy buscando, entonces digo, cuando viene e interactúa con todo lo que tienen y no está mi analito, todo se transmite, digo, yo no se absorbe nada. Entonces con este botón del % de transmitancia, o si tengo absorbancia será 0, transmitancia será el 100%, estoy obligando, entonces cuando esté el blanco sea un 100% de transmitancia o un 0 de absorbancia, saco, pongo la cubeta que tiene el patrón, encierro el instrumento y el instrumento me va a dar un valor de transmitancia. Pero ya tuvo puesta el 100% de transmitancia por el operador, o sea, yo ya modifiqué esa condición. Después lo único que hago es cambiar la cubeta y me da un valor de transmitancia. ¿Hasta ahí me siguen? A ver, entonces si yo hice todo eso, estoy acá. Esto ocurriría, pero cuando yo pongo el patrón, cuando pongo el blanco ocurre, cuando pongo la muestra ocurre. Pero va a haber una transmitancia experimental que es la que acabo de mostrarles yo, que me va a dar el instrumento, que va a ser una consecuencia de ¿qué? De tener en cuenta estas dos operaciones, o sea, va a ser la transmitancia de la muestra dividida la transmitancia del blanco, reemplazo sus valores y me queda en definitiva la potencia transmitida por la muestra, la potencia transmitida por el blanco. Como también lo puedo poner en función del porcentaje, es más fácil para explicarles, tengo que multiplicar por 100. Cuando yo, como les decía,
cuando está el blanco, voy a esa perilla y digo que cuando está el blanco hay un 100% de transmitancia, esta potencia la estoy poniendo 100%, por lo tanto este 100 se va con este 100 y lo que me está dando el instrumento es la potencia transmitida por la muestra. Es como que esta radiación viene y es la que interactúa acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, con el blanco puedo llevar al 100% de transmitancia y ocurre esto, de manera tal que la información es la potencia transmitida por la muestra, o puedo calibrar al 0 de absorbancia, va a depender del instrumento. Cuando yo digo el 100% de transmitancias, acá dijimos que tiene todo menos lo que tiene la muestra. Supónganse que es más fácil verlo, si yo tengo que formar ese complejo rojo de tiocianato férrico, tuve que poner hierro, tiene que tener tiocianato y el medio ácido. El blanco va a tener tiocianato y el medio ácido y lo que no va a tener es hierro. Entonces, cuando viene esta radiación, yo le digo, interactúa con todo, pero puede haber hierro, inclusive procedente de tal vez del ácido clorhídrico, y bueno, pero ese no es el hierro que yo estoy cuantificando. Entonces viene esa radiación y yo con la perilla le digo, cuando vos interactúas con todo esto, no se absorbe nada, todo se transmite. Eso le estoy diciendo cuando hago 0 de absorbancia o 100% de transmitancia. Entonces, cuando viene ahora y se pone en contacto con todo, va a tener lo mismo y lo único nuevo va a ser el hierro proveniente del patrón o de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo que me faltaría acá decirles que hay instrumentos que tienen escalas, como el que veíamos era analógico, una aguja, entonces tenemos una escala de % de transmitancia que va de 0 a 100 y es una escala lineal, y la escala de absorbancia es logarítmica, si se fijan, que va de 0 a 2, entonces generalmente uno es más fácil leer en la escala lineal, porque si se pone la aguja, qué sé yo, acá al medio, bueno, digo que es 15, va a haber divisiones que me van a permitir decir que es 11, 12. En cambio, si es una escala logarítmica, ahí donde se van juntando las líneas, ¿y cómo hago para apreciar cuál es la absorbancia? Entonces, generalmente, si son instrumentos así que no me dan la absorbancia y yo la tengo que calcular a través de la transmitancia, lo puedo calcular, fíjense, y esta vez lo puse anoche porque siempre cometen errores en los parciales, no sé si no lo ven en la parte práctica, o algunos no lo se lo aprenden de memoria y se acuerdan mal. Entonces acá está cómo transformar las lecturas del % de transmitancia en absorbancia. Fíjense, la transmitancia la definimos como la potencia transmitida sobre la potencia incidente. Si explico en porcentaje, multiplico por 100. Dijimos que la absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia, reemplazo, menos el logaritmo de P sobre P0, y ahora este P sobre P0 lo pongo en función de esta expresión, y me queda menos el logaritmo del % de transmitancia sobre 100, aplicamos logaritmo, menos logaritmo del %, menos con el menos que está en el denominador del 100 se hace más 100, si aplico logaritmo de 100 es 2, entonces me queda 2 menos el logaritmo del % de transmitancia. O sea que yo, si tengo lecturas en % de transmitancia y quiero transformar la absorbancia, va a ser igual a 2 menos el logaritmo del % de transmitancia. ¿Estamos de acuerdo, alumnos? Sale de acá, no se acuerden de memoria. Pierden el parcial porque hacen mal las transformaciones. Por eso les estoy explicando, no es lo mismo 1 menos el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo menos el logaritmo del % de transmitancia. No me ha dicho que está relacionada así la absorbancia. Es menos el logaritmo de la transmitancia, no del %. Entonces, cuando yo quiero transformar las lecturas en % de transmitancia en absorbancia, tengo que utilizar esta expresión y que acabamos de ver de dónde viene, ¿sí? Entonces,
No hay derecho a decir que yo lo vi así, que a mí me lo han dicho así. Bueno, se los estoy diciendo de dónde sale. Bueno, entonces ahora ya sabemos que hay una interacción entre la materia y la radiación. Ahora vamos a ver, hay una ley. Algunos lo conocen como la ley de Lambert-Beer, otros ley de Beer, Lambert y Burger. Bueno, en definitiva, todos ellos demostraron de diferente, manteniendo algunas cosas constantes y la otra variable. Y a nosotros nos interesa esta representación de la ley. Entonces tenemos una cubeta, ahora ya no es cilíndrica, es un prisma. También es un prisma, ¿no? Sí, es un prisma. Me contesto sola si nadie me contesta. Tenemos la potencia incidente, la potencia transmitida, y vamos a ir, tenemos el analito contenido ahí, y lo que vamos a demostrar la ley a medida que va recorriendo este camino óptico. El camino óptico, el espesor de la cubeta, digamos. Entonces vamos a ir recorriendo en forma diferencial. Entonces decimos que cuando interactúa una radiación con la materia, que en este caso van a ser moléculas, parte de esa radiación se absorbe y lo que no se absorbe se transmite, en definitiva hay una disminución. Bueno, esa disminución de potencia radiante va a ser proporcional a la potencia incidente, a la concentración y al camino óptico recorrido. Transformando esa proporcionalidad en una igualdad, nos aparece una constante K. Y reordenando, poniendo en el primer término o al lado izquierdo de la ecuación la misma variable, se nos transforma en esta expresión. Ahora, como es un diferencial, vamos a necesitar integrar a raíz de todo el recorrido del camino óptico. Entonces integramos, vemos que son integrales definidas. Acá sería desde P0 a P, el camino óptico desde 0 a B, y aparte sabemos que la integral de menos 1 sobre X, aquí era igual al logaritmo de X, entonces va a ser menos el logaritmo de P sobre P0. Estas son constantes que salen fuera de la integral del entre lo único que hacemos es transformar el logaritmo neperiano en logaritmo decimal de esta forma. Pasamos el número 2,3 al otro miembro, y fíjense que les queda menos el logaritmo de la potencia transmitida sobre, y esto no es otra cosa que menos el logaritmo de t, lo que dijimos al principio, que no es otra cosa que la absorbancia. Y entonces, K sobre 2,3, esa constante de proporcionalidad sobre este paciente de absortividad nada más A, cuando la concentración está dada en cualquier otra unidad que no sea molaridad. ¿Estamos de acuerdo? Ese épsilon es una característica de ¿quién? De la especie absorbente y de la longitud de onda. De eso depende la implementación de la ley que rige la absorción, el proceso de absorción, donde la absorbancia es proporcional al camino óptico recorrido, a la concentración, y la constante de proporcionalidad en este caso va a ser el épsilon, o el coeficiente de absortividad molar. Entonces, ¿qué estamos teniendo en cuenta acá? El número de materiales de absorción en su trayectoria, lo cual se denomina concentración, o sea, las especies absorbentes, la distancia que la luz debe atravesar a través de la muestra o camino óptico, y el épsilon, que sería la probabilidad que hay de que el fotón pueda absorber la radiación de esa longitud de onda, lo podemos definir así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces está definida la ley, demostrada y puesta de manifiesto cada una
de las variables que aparecen en esa ley. Bien. Bueno, acá vimos que preparábamos la muestra, el patrón, el blanco, y como siempre les digo, en la absorción molecular hay dos protagonistas de esta película. ¿Quién es una protagonista? La radiación. Por lo tanto, yo debo definir cuál es la radiación en la cual voy a trabajar. Y la otra protagonista, ¿quién es? La concentración de la muestra. A ver, ¿cómo voy a determinar la concentración? Bueno, como primero debo definir la radiación, lo primero que se debe hacer es el espectro de absorción, que ya vimos. El espectro de absorción es el gráfico que ustedes obtienen midiendo la absorbancia a diferentes longitudes de onda. Ya vimos por qué tenían esa forma. Y en este espectro de absorción, hoy vamos a ver que se toma como la longitud de onda de trabajo. Dije que necesito definir cuál es la radiación. Voy a definir que la radiación va a ser la longitud de onda de trabajo donde sea máxima la absorbancia. O sea que el espectro de absorción me permite determinar la longitud de onda máxima, de máxima absorbancia. Muy bien, ya la tengo seleccionada. ¿Con quién hago el espectro de absorción? Y con cualquiera de los patrones. ¿Sí? Muy bien, ya tengo seleccionada, entonces tengo los patrones, voy a ver cómo está relacionada la absorbancia con la concentración, y me dice que de esta forma, y está bien, y me fijo. ¿Qué dice la ley de Lambert y Beer? Que la absorbancia está relacionada así con la concentración. Y esta no es otra cosa que la ecuación de una recta, que no tiene ordenada al origen y sí tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? La absorbancia sería I, la concentración sería X, la pendiente va a ser epsilon por B. Entonces está bien, es la representación de la ley de Lambert y Beer. Es la representación de la ley Lambert y Beer. Entonces, hago con cualquier patrón, mido la absorbancia de los patrones, se cumple la ley, y acá recién va a venir mi muestra, la mido la absorbancia, vengo a la curva abajo y voy a tener la concentración de la muestra. Bueno, ya es hora, vamos a dejar pendiente y de paso le voy a dejar madurar. Cualquier cosa ustedes pregunten en la clase que viene, o yo voy a preguntar, no voy a seguir si nadie me contesta mediante el chat. Fíjense, se trabajan con lo que nosotros llamamos tubos Nessler, que es un material volumétrico del mismo tipo que un matraz, solo que lo utilizamos porque tienen la misma geometría. Entonces me permite, supónganse, yo preparé una serie de patrones, ¿está bien? Y estos son los colores que me dan. Preparo mi muestra y me da este color. Entonces yo puedo por comparación decir, a ver, la muestra está dentro del rango de patrones, comparando los colores. Me da dentro del rango, buenísimo, está bien, entonces va a entrar acá y van a poder sacar. ¿Por qué? Porque acá estoy demostrando que en este rango de patrones con los cuales trabajé, se cumple la ley de Lambert y Beer. Más allá, no sé, no tengo idea si se cumple. Yo debo trabajar en la zona que acabo de demostrar que se cumple la ley. Por lo tanto, mi muestra debe entrar dentro del rango de patrones. Si no está y me da por acá, y bueno, ¿qué podría hacer? Diluir más la muestra o preparar patrones más concentrados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a dejar acá y seguimos la clase que viene. ¿Sí? ¿Está bien? Dejemos acá y seguimos la clase que viene. Voy a poner otra teoría más y bueno, por el mismo medio vamos a comunicarnos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Yo tenía una duda. Sí. Cuando tenemos 100% de transmitancia, ¿eso significa que hay un 0% de absorbancia? Sí. O sea sí. que no se absorbe nada.
No se absorbe nada, todo se transmite. Se está transmitiendo el 100%. La absorbancia es cero. Gracias, profe. Por nada.